Que Dios les bendiga, amigos y hermanos oyentes. Damos gracias a Dios porque cada mañana son nuevas sus misericordias y su fidelidad es con nosotros todos los días, desde el amanecer hasta el anochecer. Damos gracias a Él por su infinita bondad y por esa misericordia hacia nuestras vidas. Estamos hablando acerca de los apóstoles del Maestro. Cada uno de ellos estuvo al servicio del Señor Jesús. Aquí en la tierra hicieron cosas que el Señor ordenaba, que el Señor mandaba, y muchas cosas que el Señor hacía, ellos también las repetían. Eran discípulos, eran seguidores del Maestro. Estamos hablando de cada uno de ellos. Estuvimos hablando en el video pasado acerca de Andrés, cómo su nombre viene de una palabra griega que es aner, que significa hombre. En esta ocasión nombraremos a Felipe, otro de los primeros seguidores del Señor Jesucristo, quien fue llamado en el libro de Juan capítulo 1, verso 43. Dice la palabra del Señor: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Este hombre, hermano, también era de Betsaida, la ciudad de donde venía Pedro y Andrés. Felipe fue la persona que trajo a Natanael a los pies del Señor. En Juan capítulo 1, verso 45, Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés. Su nombre en griego significa amante de caballos. Natanael, otro hombre llamado por Dios, nombrado por el Señor Jesucristo para ser parte de los apóstoles del Maestro. Bartolomé es otro nombre para Natanael, quien era de Cana de Galilea. Juan capítulo 21, verso 2 dice: estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Cana de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. La palabra del Señor nos está enseñando a nosotros, hermano, es cómo cada uno de estos hombres, al escuchar el llamamiento de parte del Señor Jesús, atendieron a sus palabras. Otro hombre también es Tomás, también conocido como Dídimo en las Escrituras, en Juan capítulo 11, verso 16. Tal vez en algún momento lo he escuchado nombrar de esta forma, Dídimo. Dice la palabra de Dios: dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Ambos nombres, hermanos, significan mellizo. Tomás o Dídimo significan lo mismo, mellizo. El primero en arameo y el segundo en griego. Este fue el discípulo que expresó dudas acerca de la resurrección del Señor Jesús. Cuando llegó con los apóstoles y le dijeron que había estado con ellos, que había comido con ellos, este hombre lo dudó. Tuvo que presentarse el Señor Jesús delante de él para que este hombre creyera en la resurrección. Jacobo, hijo de Alfeo, conocido también como Jacobo el menor, en Marcos capítulo 15, verso 40, dice: también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María, la madre de Jacobo el menor, y de José, y Salomé. Aquí la palabra del Señor nombra a Jacobo de esta manera, Jacobo el menor. Muchos piensan que quizás pudo haber sido porque era menor de edad, era menor que el otro Jacobo en cuanto a años. Pero otras personas sugieren que este Jacobo era chaparrito, de menor estatura, por eso lo nombraban así. Y aunque Mateo también fue nombrado como hijo de Alfeo, parece que
no era hermano de Jacobo. En Marcos capítulo 2, verso 14, dice, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y levantándose, le siguió. Creo que este versículo lo hemos nombrado en repetidas ocasiones durante estos videos de cuando comenzamos el libro de Mateo, pues es el autor de este libro que al día de hoy podemos estudiar nosotros. Tadeo, Judas Tadeo. Lucas capítulo 6, verso 16 dice, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Judas Tadeo, hermano, es llamado Judas, el hermano de Jacobo. Tadeo podría haber sido el apellido de este hombre. También habla acerca de Simón el cananista, la palabra de Dios. La palabra cananista no debe ser confundida, hermano, pongamos atención en esto, no debe ser confundida con cananeo, un habitante de Canaán. Aunque hay estudiosos en la materia que piensan que sí hay relación, mientras que otros hablan de que este término, hermano, cananista, proviene de una palabra hebrea que es cana, que significa celoso o fanático. En aquel tiempo había un grupo de celotes o de celosos, como se llamaban. Eran fanáticos por la ley de Dios y se atribuyeron el derecho de castigar a las personas que infringían esa ley. Posteriormente, hermano, este grupo ofreció tremenda resistencia contra los romanos. No sabemos nada de este personaje más que lo que la palabra de Dios nombra y solamente lo enlista entre los apóstoles de Jesús. Simón el cananista. Este grupo, hermano, ofreció tremenda resistencia contra aquel imperio romano que tenía oprimido al pueblo de Israel. Él es el único discípulo del cual no leemos nada, hermano, fuera de la lista de los 12 apóstoles. Solo en su biografía, hermano, habla de que el evangelio fue predicado en el norte de África por parte de Simón el celote, o Simón el cananista, es el mismo. Particularmente predicó en Egipto, el norte de África fue donde este hombre predicó. Es mencionado, hermano, estaba leyendo, es mencionado también en un libro apócrifo árabe, donde se menciona a este hombre también, pero pues con el simple hecho de ser apócrifo, pues no hay mucha realidad en lo que en ese libro se argumenta. Un hombre más, Judas. El nombre Iscariote significa el hombre de Queriot, que era un pueblo de Judá. Una pregunta, hermano, que tal vez muchos se harán, que se seguirán haciendo a través de los años. Tal vez mucha gente se lo ha preguntado a través del tiempo. ¿Qué es lo que llevó a este hombre? ¿Qué es lo que provocó en este hombre escogido por Cristo, dotado de una autoridad espiritual, hermano? Le fueron entregados grandes privilegios. ¿Qué motivó a este hombre a traicionar al maestro? Tal vez es la pregunta de muchos. Probablemente fueron sus sueños frustrados de querer socavar el poder de los romanos. Posiblemente influyó también en su avaricia, pues la palabra de Dios lo nombra como ladrón. La pregunta también sería, ¿por qué el Señor escogió a este hombre? ¿Por qué el Señor escogió a Judas y no a otro? Tal vez una de las principales razones, hermano, es porque esa era la voluntad del Padre.
Dios deseaba también, hermano, al igual que a los otros apóstoles, Dios deseaba lo mejor para Judas, pero él rechazó el propósito de Dios. Aquí es donde entra la voluntad permisiva de Dios. Lo cierto, hermano, es que de este modo se pudo cumplir la Escritura. De esta manera la Escritura fue cumplida en el libro de los Hechos, capítulo 16, verso 19. Dice la Biblia, hermano, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo, fíjese, hermano, el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. Desde el Antiguo Testamento el Espíritu Santo ya había hablado por boca de David acerca de este hombre, que fue guía de los que aprendieron a Jesús. Verso 17 dice, y era contado con nosotros que tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. La palabra de Dios nos dice, hermano, en el libro de los Hechos, que el acto, la decisión de Judas ya estaba profetizada por el rey David. Desde el Antiguo Testamento, hermano, ya se había anunciado que este hombre iba a venir a cometer esta falta con el maestro. ¿Qué es lo que habló el rey David? Vamos a ver el libro de Salmos, capítulo 41, verso 8 y 9. Cosa pestilencial se ha apoderado de él, y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el carcañal. Este hombre, hermano, fue el que vendió al Señor Jesucristo. Algunos afirman, hermano, que al escoger a Judas, el Señor, hermano, estaba enseñando también que siempre habrá falsos maestros, falsos pastores, falsos líderes, falsos servidores, ocupando un puesto, un lugar. Tal vez el Señor también nos estaba anunciando esto para que nosotros aprendiéramos, hermano. Prácticamente el Señor, hermano, enseñó a sus discípulos que no todo iba a ser miel y dulzura. Jesús con algunos de sus apóstoles comenzaban a estar más estrechamente unidos, mejor agrupados entre sí, dando una evidencia de la efectividad de su llamamiento, del amor del Señor Jesucristo hacia ellos. Yo creo por eso el Señor les marcó su sinceridad, se las expresó, hermano, en los siguientes versículos que vamos a leer a continuación. Mateo capítulo 10, verso 16 al 25. Vienen las persecuciones. Viene un subtítulo ahí que dice persecuciones venideras. Dice la Biblia, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo.
Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si el padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Una expresión sincera de parte del Señor Jesús. En esta parte de la Biblia encontramos, hermano, unas persecuciones ya anunciadas. Prácticamente, hermano, esta es una advertencia para los mensajeros del Rey de Reyes, quienes estaban dispuestos a dar todo por el todo sin retroceso. Es increíble, amados hermanos, es increíble la sinceridad de nuestro Señor Jesús con sus seguidores, con sus discípulos. Él fue franco, hermano, él fue sincero con ellos, porque generalmente cuando se andan buscando seguidores para una misión, hoy lo podemos ver, hermano, en cualquier lugar, en la política, en lo social, en lo económico, en lo religioso. Cuando se buscan seguidores para una misión, se les suele presentar solo un panorama positivo, solo un panorama que pueda mostrar, hermano, progreso, beneficios, prosperidad. Pero aquí el Señor Jesús, hermano, es extremadamente sincero al decirles que no les esperaba fama ni fortuna a estos hombres que les seguían, sino todo lo contrario, venían dificultades para la vida de estos apóstoles. Sin embargo, hermano, también les da las recomendaciones para animarlos y prepararlos para aquellos días, esos días terribles a los que ellos iban a enfrentar. Días, hermano, donde iban a ser afligidos. Él los estaba preparando para esto. Y tal vez unas palabras de ánimo es cuando Él dice, en primer lugar, a estos hombres, he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Escribiendo, hermano, a sus adversarios como lobos, como animales rapaces que no perdonan a sus víctimas. Pero Jesús, hermano, el Maestro, ese hombre que les amaba, les dice, he aquí, yo os envío. Una palabra, hermano, que está argumentando un éxito en la misión, que era Él el que los estaba enviando. Un éxito en la misión estaba garantizada por estas palabras, porque en medio de las adversidades, ya que Él los envía, el que los estaba enviando era Jesús. Y en general, hermano, la obra de Dios es precisamente de Él, por lo que los resultados estaban garantizados. Hasta el día de hoy, hermano, seguimos hablando de estos hombres que predicaron el Evangelio en diferentes lugares. Y gracias a que estos hombres predicaban la palabra de Dios, hoy la palabra está para nosotros también dispuesta a ayudarnos a cambiar, a transformar nuestras vidas por medio de la lectura, por medio del conocimiento de esa palabra, por medio de conocer la verdad. Porque cuando conocemos la verdad nos hace libres. Él nos envió y el éxito no lo garantizaba. Cuando Él nos envía a nosotros, cuando Él te hace un llamado, es porque Él está ahí, hermano. La dificultad, hermano, que la obra presenta, no la podemos evadir. Nuestro Señor pide a sus discípulos astucia y les pide sencillez. Sed pues prudentes como las serpientes y sencillos como palomas. Astucia y sencillez.
Si hay un buen ejemplo de esto, hermano, es el apóstol Pablo, un hombre, hermano, aguerrido, un hombre altivo, un hombre sanguinario, que golpeaba, arrastraba, mataba a los cristianos. Se tornó a un carácter sencillo y ganó muchos amigos, muchos seguidores. Sin importar sus derechos, hermano, solía buscar agradar a los demás con tal de salvar las almas. Ese fue el trabajo del apóstol Pablo. Ese fue su cambio. Jesús les advirtió, hermano, a estos hombres que la persecución vendría incluso por sus propias familias. La intención del Señor no es que provoquemos conflicto con la familia, pero lo que sí quiere dejar en claro el maestro, hermano, es que puede llegar el día en que tendremos que elegir entre quedar bien con los hombres o quedar bien con Dios. Si alguien opta por la buena opinión de los hombres, incluso de la familia, de los padres, de los hijos, hermanos, tíos, sobrinos, etcétera, etcétera, en lugar de quedar bien con Dios, entonces perderá lo más importante, tirando a la basura o tirando por la borda incluso años de servicio en la obra de Dios. Hoy el Evangelio, hermano, remarca las dificultades y contradicciones del cristiano, todo lo que el hombre de Dios debe de sufrir o habrá de sufrir por causa de Cristo y el Evangelio, cómo deberá de resistir, cómo perseverar hasta el final. Jesús, hermano, ya nos había anunciado en su palabra, les anunció a sus discípulos que su suerte no sería diferente a la de él. El maestro, hermano, fue encarcelado, fue golpeado, escupido, tantas cosas que pereció el Señor, y por último fue crucificado. Vamos a continuar en un siguiente video, hermano, hablando acerca de estos hombres, acerca del libro de Mateo, capítulo 10. Estamos por terminarlo. Esperamos, hermano, que Dios, ¿verdad?, los bendiga a cada uno de ustedes y que estos videos les estén ayudando en lo mucho o en lo poco, en conocimiento de la palabra de Dios. Dios los bendiga.